es un tema, digamos, que los veteranos podemos aportar, por eso me metí hoy, ¿verdad? Porque yo estaba viendo que 20 casos en 10 años, no sé la estadística anterior del Maciel. 27, Néstor, 27 casos. No, 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 no. En 10 años, sí, sí, ya sé, sí. Lo que quería saber si había alguna información anterior. Nosotros tuvimos el privilegio de la edad y la desgracia del tiempo. Nosotros hicimos 2 estudios comparativos con 20 años de diferencia y esperábamos en el primer pedido 22, la ciudad de Salto, 22 kits didácticos por año, y en el segundo pedido 8 kits didácticos por año. Es probable que ahora se te retirado, que prácticamente se ve muy poco, ¿verdad? Pero yo quería insistir en una cosa y ya veo que está Gustavo ahí, que es el actual director de zoonosis, que creo que es una enfermedad que a pesar de que está bastante controlada, la tenemos que seguir controlando y da sensación de que la gente la da como que no tiene tanta incidencia como antes. Por eso es una cosa interesante. Me pareció bien el manejo de los pacientes. El paciente que operaron hoy parece que fue negativosis abdominal múltiple, ¿verdad? Nosotros cuando empezó los primeros videos tuvimos oportunidad de operar a este tipo de pacientes, porque en el interior en aquel momento se veía. Ahora es muy raro y no tengo, he hablado con los cirujanos actuales que prácticamente muy poco se ve. De luego que esto tiene que ir acompañado de tratamiento médico. Y hay una frase, ahora no me acuerdo del autor argentino, que fue, digamos, el larguero de los argentinos, que decía que estos pacientes se debe, cuando uno los opera, porque tenés tanto para hacer, que no es lo que el cirujano puede hacer, sino lo que el paciente puede aguantar. Y siempre me quedo aquella frase. Esta es una enfermedad que desde luego el cirujano que la ve la va a seguir, y nosotros hemos tenido algunas de estos pacientes que en el transcurso del tiempo lo operan múltiples veces, múltiples veces. Inclusive el último que lo habíamos perdido, creo que no me acuerdo si fue el Pasteur o el Maciel, no me acuerdo bien, que nos llamaron y el último se pudo solucionar por vía percutánea, ¿verdad? La última intervención de ese paciente. Y después, de vez en cuando se comunica conmigo y anda por ahora sintomático. Simplemente es un tema que yo lo que más quería un poco insistir hoy, que no hay que bajar los brazos, ¿verdad? No hay que bajar los brazos en lo que tiene que ver con la promoción, como es la prevención de esta enfermedad. Porque imagínense que vimos casos mortales, vimos situaciones de alta complejidad para solucionarla en el momento. Personalmente me pasó con una enferma que estaba operando y la porta era parte ¿cómo se llama? De kit didáctico, lo pudo solucionar en el momento y esa enferma todavía no existía el sistema de trasplante hepático. Creo que fue a Buenos Aires en ese momento porque todavía no se estaban haciendo acá y creo que terminó falleciendo esa paciente. Más que nada por eso lo felicito porque creo que además viste que ahora estamos en la época de la posverdad y como todo lo que ustedes dijeron, estoy de acuerdo, creo en todo lo que han manifestado. Muchas gracias, señor presidente. Muy interesante la parte, yo entré cuando estaba en el segundo diapositivo, pienso que el segundo o tercer diapositivo. Me interesó mucho porque, como dijo Campos, nosotros vivimos una generación que operaba los últimos kits didácticos y fue disminuyendo cada vez más, pero operamos de tórax, o sea, de pulmón, de pleura, y tuvimos con el doctor Pomi la oportunidad como practicantes internos de operar un quiste hidático que había hecho una hidatidosis peritoneal heterotópica primaria. O sea, que le habían mandado de Melo y el cirujano de Melo había dicho que tenía un tumor de hipocondrio derecho, y nosotros que éramos los practicantes del hospital de clínicas y teníamos toda la verdad científica en ese momento, lo palpamos y no tocamos ningún dolor. Y le dolía la fosa ilíaca derecha. Dijimos, tiene una apendicitis aguda. Y le pedimos al doctor Casabán padre
para operarla, por supuesto. Él fue a mirar la operación mientras Pomi y yo operábamos, y cuando hago el McBurney Gosset, me pareció que había abierto el peritoneo. Y le digo a Pomi, yo creí que había abierto el peritoneo, pero está acá. Dice, no, lo abriste, tenés cuidado. Entonces agarramos con 2 pinzas el borde del peritoneo que estaba retraído y pasamos el dedo y era una cosa redonda y blanca como si fuera peritoneo. Y era un quiste hidático grande de unos 15 centímetros que se había parido del hígado. Le hicimos una incisión para arriba en la vaina del recto, la de una apertura de Navarro, y hicimos parir el quiste. Y entonces Casabán dijo, esperen un poquitito que voy abajo al auto a buscar la cámara de fotos. ¿Y qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió con Pomi, imagínense en el peligro de los internos, se nos ocurrió tratar de meterlo para adentro de nuevo para fotografiarlo, volviéndolo a parir. Y la instrumentista, que era una instrumentista veterana del Hospital de Clínica, de neurocirugía, pero que estaba haciendo la guardia, nos miró, agarró el quiste que estaba en el riñón y lo rompió. Y yo creí que la iba a matar. Y ella, años después, le agradecí porque realmente nosotros íbamos a hacer una enorme macana desde el punto de vista de lo que es la asistencia médica para sacar una foto. Pero quiero decirles que hoy me preocupa lo que dijo Campos. Hay cada vez menos experiencia, pero hay una cantidad de pacientes y se ha perdido el respeto a las medidas de higiene y de vigilancia sobre la sanidad veterinaria o sobre lo que es la desparasitación de los perros. Hoy que me toca presidir la comisión honoraria de zoonosis, estoy tratando de recuperar las viejas líneas de desparasitación, porque había programas maravillosos en este país que fueron llevados a cabo desde la época de Purriel hasta la época de Ugarte y siguieron. Y después se fueron abandonando en los últimos años. Pero hay que seguirlo y hay que hacer un par de cosas. Hoy le pedí, en este mes estoy organizando con los veterinarios, ya les pedí que dedicaran un par de horas semanales a visitar las escuelas rurales para empezar a enseñarle a los niños las medidas de higiene y cómo tener la tenencia responsable de los perros, cómo manejar la higiene, cómo no tocarlos o cómo tocarlos con cuidado para evitar la contaminación de los niños de las zonas rurales, que son los próximos candidatos a infectarse. Y ahora estamos esperando la autorización de enseñanza primaria para volver a entrar a las escuelas a enseñar. Y vamos a seguir insistiendo en estas medidas. Yo, de ese quiste que mostraron último, pensé, porque yo había visto la imagen y no había visto una imagen que mostraron al final, que se veía el quiste hepático, porque ese quiste es posible que esté fisurado en vena cava, porque ese es el motivo para generar la hidatidosis esplénica. Hay solo 1 de cada 5 quistes que superan la barrera hepática y van o al pulmón, o al hígado, o al vaso, o al cerebro, o al riñón. Pero el filtro principal está en el hígado, donde está la mayoría de los quistes hidáticos. Y por eso, para mí, siempre fue un gran avance, porque en el primer momento no se hacía la desconexión quisto-biliar de Perdomo, y fue un gran avance para evitar los largos posoperatorios con infección de la cavidad residual hepática por la bilis. La desconexión con un tubito de plástico en el primer momento y ahora de teflón, se desconecta completamente y el paciente cierra sin problemas la cicatriz hepática y no se le infecta, lo cual acorta notoriamente o notablemente el posoperatorio. Yo creo que es algo que no debemos
olvidar de tener cuidado con los quistes idáticos, de enseñarle a la población, de desparasitar a los perros y de que los cirujanos traten de recordar que todavía en este país sigue siendo una enfermedad de denuncia obligatoria. Y esa denuncia obligatoria no se está haciendo. Yo el otro día pregunté a la epidemióloga del CASMU si hacía la denuncia y me miró con cara de, está abandonado eso. Y ahora estamos recopilando las denuncias y no las hemos podido discernir ni de los lugares ni del tipo de afección que hay. Y por lo tanto tengo una persona que va a tratar de conectarse con todos los centros quirúrgicos del país para hacer un diagnóstico de situación de los quistes que se operan. Porque si uno habla con los cirujanos, hay algunos que hablan de que hay un aumento progresivo de los quistes idáticos. A mí no me pareció, pero ahora ya no tengo la experiencia mía directa y no sé qué es lo que se ve. Muchísimas gracias. Pero les recuerdo, por favor, la denuncia de cada vez que operen uno, la denuncia obligatoria ante el Ministerio de Salud Pública. Gracias, doctor Bogliacini. Doctor Andrioli. Sí, gracias. 2 o 3 comentarios. Lo que dijo Bogliacini es cierto, no se están denunciando. Yo creo que hay un subregistro muy grande. Sobre todo porque en el sistema nuevo informático del SNIS, las patologías, la violencia de género, todo eso, tiene una denuncia prácticamente automática que es administrativa, que el médico en general tiene poco, ya entra directo para una denuncia. Sin embargo, el quiste idiático, si uno no se pone a buscar la forma administrativa de denunciarlo, no salta automáticamente ninguna alerta en ninguna parte de la historia clínica informatizada. De hecho, yo tuve que, es profeso denunciarlo en las mutualistas porque no está hecho el canal para una denuncia fácil y como tenía que ser, y casi automática. 2 o 3 comentarios, es el mismo comentario en la parte patológica y en la parte de tratamiento. Cuando se habla de la vitalidad del quiste, es cierto, los que tienen calcificación, una denticia calcificada, gruesa y contenido ya o con supuración en infección, es muy probable que sean infértiles o tengan baja fertilidad. Pero existe un 25% de vesiculización exógena en esa denticia, en la denticia gruesa, no en la finita de 1 o 2 milímetros, en la denticia gruesa con calcificación. En esa hay estudios muy prolijos que se demuestra que hay vesículas exógenas hasta en un 25%. E independientemente de la vitalidad, que sería un argumento para la cirugía radical del quiste idiático, aunque el parásito esté muerto, la denticia en sí misma genera una abultividad que no la vemos en 1, 2 o 5 años, que la vemos en 10 o 15 años. Entonces, cuando se hace la discusión esa de tratamiento radical, besoconservador, hay que tener en cuenta que los seguimientos para ver las secuelas de una denticia, de la cavidad denticial, o sea, de la enfermedad por la denticia, son seguimientos de 10 o 15 años. Entonces, la morbilidad cuando se analiza en un periodo corto, siempre es a favor de cirugía conservadora porque es más fácil, no es mórbida en el intraoperatorio. Pero a largo plazo puede tener consecuencias enormes, como prácticamente atrofias o sustituciones del hígado, simplemente por una denticia dejada 10 o 15 años atrás. Y esos pacientes son complejos de manejar. Tenemos, y son los pacientes que se operaron de repente en el 90, ¿tá? O en el 80 incluso, porque son enfermedades muy largas. Y en ese sentido, yo creo que un criterio es el grosor de la denticia. Aunque tenga una fístula biliar, aunque tenga multivesiculización, aunque sea un quiste idiático muy mal colocado, si la denticia es fina de 1 o 2 milímetros, aunque tenga fístula biliar, con tratamientos conservadores esos pacientes marchan, porque esas denticias en general pueden hasta reabsorberse completamente. La desconexión quistobiliar es una buena solución. Ahora, cuando la denticia es con calcificaciones y gruesas, esos pacientes, en mi opinión, o sea, es un concepto bastante
patológico es que se debe ser radical. Mucho más cuando son pacientes jóvenes y mucho más cuando la adventicia está en contacto con vehículos portales. No tanto cuando es con la suprapática o con un sector periférico del hígado. Pero cuando tenemos un gran quiste hidrático calcificado, con adventicias gruesas, calcificadas, que no se van a retraer, en esos pacientes precisamente, a pesar del riesgo quirúrgico, es donde se debe ser más radical. Porque si no, la consecuencia la vemos en 10 o 15 años. Y todos hemos vivido caídas residuales hepáticas con prácticamente hígados destruidos, con importación portal, o sea, con mucha patología que ahí sí es muy difícil de resolver. Ese era solo los comentarios. ¿Algún otro comentario? Sí, yo me anoté también para el comentario. Por un lado iba a ser el comentario también de la adventicia y la resección, que seguro el riesgo siempre también es cuando uno va a hacer la resección de esa adventicia calcificada cerca de un eje vascular, eventualmente muchas veces uno no termina haciéndola toda por el riesgo de sangrado, ¿no? De esta patología que si bien es benigna, esas complicaciones traen después al paciente un calvario. Y desde el punto de vista epidemiológico, nosotros también, los pacientes que hemos operado, la mayoría han sido complicados. No vemos prácticamente quistes hidráticos, muy pocos son los no complicados. En general vienen con alguna complicación, tránsitos pleurales, tránsitos biliares, infección, la complicación vascular también la hemos visto. Incluso creo que uno de esos fue que comentó Néstor, una paciente joven que estaba la parte del quiste, estaba formando parte de la pared de la porta, un quiste emergente inferior que se había comido la vena porta. No, nada más, muy buena la presentación. Bueno, sí, para cerrar, entonces digo, felicitarlo por la presentación. Yo siempre reitero lo mismo, que es muy importante mostrar los números, ¿no? Aunque sean casuísticas modestas, digo, pero es importante tener una idea de el número de pacientes que se operan y cuáles son los resultados que se tienen. Yo creo que esta casuística traduce, por un lado, yo creo que hay realmente una disminución de la incidencia de la enfermedad hidrática. Voy 20 años para atrás, cuando éramos jefe de clínica, y se operaban, todas las semanas se operaba 1 o 2 quistes hidráticos. Era la regla. Yo en la clínica de Balboa, digo, toda la cirugía hepática la aprendimos a hacer, sobre todo con la hidatidosis hepática, y con pacientes que venían del interior y sobre todo de Melo, que sigue siendo un proveedor importante de ese tipo de pacientes. Pero el número de enfermos, el número de quistes hidráticos de la equinococosis hidratídica abdominal ha disminuido claramente. Y lo que sí es real es que lo que recibimos en general son casos complejos. Son pacientes complicados y que son con una mayor complejidad. No tuvieron ningún caso en la serie, pero digo, nosotros hemos recibido varios enfermos con tránsitos hepatopleurales y hepatotoráxicos que hemos resuelto en conjunto con el Instituto del Tórax. Con respecto a la casuística que ustedes presentaron, yo me anoté algunas cosas acá. El tema que hacía referencia a Andrioli, yo creo que es muy importante, digo, porque el tema de conceptualizar la idea de la importancia de la resección de la adventicia, y sobre todo ese tipo de adventicia que señalaba Gustavo. Cuando uno ve los trabajos actuales de hidatidosis hepática, yo creo que se ha ido retrocediendo, sobre todo los trabajos europeos de los países mediterráneos. La experiencia es ir más hacia tratamientos conservadores. Yo creo que eso es un retroceso realmente en el enfoque terapéutico de la enfermedad, porque la adventicia residual, esa adventicia gruesa, corriosa, genera una nueva patología, que lo aprendimos de gente de la escuela de Bolívar Delgado, de Torterolo, de la importancia del tratamiento radical en ese tipo de pacientes.
Y cuando uno ve las publicaciones actuales, como que hay un convencimiento de que el tratamiento conservador, que implica conservar una mayor extensión de la adventicia, parecería que está bien. Y eso está demostrado, como lo dijo Andreoli, que a la larga trae consecuencias y trae complicaciones desde el punto de vista local a nivel hepático. Un tema que yo le quería preguntar, porque hubo unos cuantos pacientes que tuvieron con colangitis hidática, apertura y evacuación en la vía biliar. Y ahí, por lo menos yo no lo capté, el tema de cómo manejan ustedes la colangitis inicialmente. Hacen un manejo endoscópico de degravitación primero de la vía biliar para el manejo de la colangitis, como maniobra, digamos, para contemporizar, y abren un compás de espera, digamos, que les da para preparar un poco al enfermo y llevarlo a la cirugía, o directamente fueron a hacer el tratamiento quirúrgico de esas colangitis. Lo otro que tampoco me quedó es si le hicieron tratamiento médico a esos pacientes en el preoperatorio y si se prescribió en el postoperatorio. Y después 2 palabras simplemente del abordaje laparoscópico en aquellos casos seleccionados, en quistes favorables de los segmentos anteriores, 6, 5, 4 y del lóbulo izquierdo. Nosotros en el Maciel hemos hecho algunos pacientes que hemos hecho hepatectomía, segmentectomía 2-3, algún Napalkov, que es en pacientes seleccionados es una técnica muy segura y agrega todos los beneficios de lo mínimamente invasivo. O sea que me quedarían esas consultas, digamos, que les manifestaba, y después de que ustedes me den su opinión, no sé si Fernando querés cerrar vos la discusión, pasaríamos al otro tema. No, algunas cuando uno hace la resección de estos quistes hidráticos, son quistes complejos en pacientes con distinto terreno, y muchas veces el asiento del quiste son los centrohepáticos, que son los que más se complican, y son los que están arriba de la confluencia. Emperrarse o empeñarse en hacer una quistectomía total puede llevar la vida al enfermo, y esto la gente joven tiene que saberlo, porque acá la anatomía es la primera cosa que el quiste hidático hace desaparecer, la anatomía habitual, porque el quiste crece de manera expansiva, genera hipertrofias de sectores del hígado que compensadora, atrofia de otros sectores, distorsión completamente de la anatomía. En el caso que hoy vimos, la arteria hepática estaba pegada, integrando prácticamente la pared del quiste, estaba la arteria hepática derecha. Y el paciente ese tenía atrófico el sector izquierdo y lo único que tenía de su hígado era el sector derecho. Si hubiéramos hecho la quistectomía en ese caso total, la arteria hepática derecha se iba, y con él se iba el hígado funcionante que tenía el paciente. Entonces hay que tener muy presente, ¿tá? Nosotros hacemos la quistectomía prácticamente total, pero hay un 20% de la adventicia que nosotros la dejamos. Eso no es tratamiento radical, ¿no? Es tratamiento conservador. O sea que la adventicia que está en riesgo de provocar graves lesiones, tanto en la vía biliar como a nivel de vascular, que lo vascular muchas veces es más sencillo y arreglable que lo biliar, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Estamos de acuerdo que también la adventicia dejada sobre una vía biliar evolutivamente puede provocarle distorsión, estenosis y complicaciones futuras. Pero uno tiene que tener muy presente
¿tá? Lo que como decía Campos, que es lo que el paciente pueda tolerar cuando nosotros lo operamos. Entonces, eso es una enseñanza que nosotros hemos venido aprendiendo, y complicaciones, si bien son a largo plazo, los enfermos en general vuelven al mismo centro quirúrgico y recidivas, que yo recuerde, algunas hemos tenido, no voy a negar, porque me acuerdo de un paciente que tenía múltiples quistes sidáticos, que ese paciente específicamente tuvo una recidiva. Pero hay que tener mucho cuidado con decir que la quistectomía radical es claro, es el tratamiento ideal. Pero lo ideal acá es que el paciente tiene una enfermedad benigna que no puede morirse, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, después no sé qué otra pregunta habías hecho. En cuanto al tratamiento, siempre que nosotros podemos hacer avendazol, el tratamiento preoperatorio, lo hacemos, le hacemos durante un mes y después se operan los pacientes. Y cuando viene el hospital con colangitis, hay distintas modalidades, distintas maneras que nosotros hemos adoptado, que algunas veces hacemos papilotomía para evacuación de las membranas y con eso el paciente puede mejorar. Pero muchas veces, si la apertura del quiste es demasiado importante, hay veces que espontáneamente retrocede la colangitis, porque se evacúan espontáneamente las membranas, y otras con la papilotomía. Y eventualmente algunos hemos tenido que ir a drenarlos quirúrgicamente. Eso ha sido durante muchos años, el acceso a la papilotomía y a la endoscopía ha sido muy variable, ¿no? Y los técnicos que teníamos, bueno, han cambiado la calidad también de la realización de estos procedimientos.